Los integrantes son, eh, bueno, una pregunta ya, proyectaron la diapositiva. Bueno, que a mí no me aparece. No, Marguerite. Ah, disculpa. Bueno, a nosotros nos tocó exponer el existencialismo como vanguardia literaria. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. El existencialismo hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, las cuales han de ser analizadas como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. El existencialismo agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por ello que se puede hablar de dos tipos de existencialismos, el existencialismo religioso cristiano y el existencialismo ateo. Siguiente. Como ya lo comentó mi compañera, hay dos tipos de existencialismo, el ateo y el cristiano. El existencialismo religioso cristiano tiene como precursor al danés Søren Kierkegaard. Se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica, o sea, desde un Dios. Este entiende como que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales en pleno uso de su libertad individual. En este sentido, el humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso por el cual se deriva la angustia existencial. Entre sus representantes más importantes, además de Kierkegaard, se encuentran Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Karl Jaspers, Karl Barth, Pierre, ya. Y entonces continuaríamos con el existencialismo ateo o agnóstico. Este rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia, por lo tanto, riñe con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano. Sin metafísica, tanto el ejercicio de la libertad como la existencia generan desasosiego, muy a pesar de su aspiración ética y la valoración de las relaciones humanas y sociales. De este modo, el existencialismo ateo abre las puertas a la discusión sobre la nada, a la sensación del abandono o desamparo y al desasosiego. Todo esto en el contexto de la angustia existencial, ya formulada por el existencialismo cristiano, aunque con otras justificaciones. Y los representantes más importantes de este tipo de existencialismo son Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Siguiente, por favor. El contexto histórico. La corriente existencialista surgió en Europa en la década de 1930 y se desarrolló plenamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. El auge del fascismo y del comunismo y sobre todo el impacto de la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes para que algunos filósofos se plantearan las cuestiones esenciales sobre la condición humana. Por otro lado, el auge de esta corriente filosófica está relacionada con dos circunstancias: el abandono de la religión del hombre y el auge de la mentalidad científica y materialista. Nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes, tales como el racionalismo o el empirismo, que buscan descubrir un orden legítimo de principios metafísicos dentro de la estructura del mundo observable, en donde se pueda obtener el significado universal de las cosas.
El, existen- el existencialismo se le ha atribuido un carácter vivencial ligado a los dilemas, estragos, contradicciones y estupidez humana. Esta corriente filosófica discute y propone soluciones a los problemas más propiamente inherentes a la condición humana. Siguiente. Bueno, el existencialismo inicia muy pronto, en el siglo XIX, pero poco a poco va modificando sus tendencias. Así existen diferentes autores de diferentes generaciones, que parten de un punto de vista diferente, en parte como consecuencia de su tiempo histórico. Bueno, uno de los autores es Søren Kierkegaard, que fue un filósofo y teólogo danés. Es el autor que abre paso al pensamiento existencialista. Será el primero en postular la necesidad de que la filosofía sitúe su mirada desde el individuo. Para Kierkegaard, el individuo debe hallar la verdad en sí mismo, fuera de las determinaciones del discurso social. Ese será el recorrido necesario para hallar la propia vocación. Y así él avanza hacia la subjetividad y el relativismo. Entre sus obras más destacadas se encuentra el concepto de la angustia y temor y temblor. Siguiente. Bueno, Friedrich Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, fue un filósofo alemán, a diferencia del primero, de Kierkegaard, rechazará cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Él proclama la muerte de Dios al analizar el devenir histórico de la civilización occidental y su decadencia moral. Sin Dios o los dioses, el sujeto debe encontrar por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética. El nihilismo de Nietzsche relativiza la trascendencia de un único valor absoluto ante su incapacidad para dar respuestas dedicadas a la civilización. Ello constituye terreno propicio para la indagación y búsqueda, pero entraña también angustia existencial. Entre sus obras más famosas se puede mencionar Así habla Zaratustra y El nacimiento de la tragedia. Siguiente. Simone de Beauvoir fue filósofa, escritora y maestra. Se destacó como impulsora del feminismo del siglo XX. Entre sus obras más representativas son El segundo sexo y La mujer rota. Siguiente. Jean-Paul Sartre, nacido en Francia, es el representante más emblemático del existencialismo del siglo XX. Fue filósofo, escritor, crítico literario y activista político. Sartre definía sus planteamientos filosóficos como existencialismo humanista. Estuvo casado con Simone de Beauvoir y recibió el Nobel de Literatura en 1964. Es conocido por haber escrito la trilogía Los caminos de la libertad y la novela La náusea. Siguiente. Albert Camus nació en 1913 y falleció en 1960. Destacó como un filósofo, ensayista, novelista y dramaturgo. Entre las obras más importantes de este autor está El extranjero, La peste, El primer hombre y Las cartas de un amigo alemán. El siguiente que vamos a hablar es uno que mi compañero David ya había mencionado, que es Miguel Unamuno, que nació en 1864. Fue un filósofo, novelista, poeta y dramaturgo de origen español, conocido como una de las figuras más importantes de la generación del 98. Entre sus obras más importantes están La paz en la guerra, Niebla, Amor y pedagogía y La tía Tula.
Bueno, yo les voy a decir algunas características que, pues a pesar del carácter heterogéneo del existencialismo, las tendencias que se han manifestado comparten algunas características. Por ejemplo, la existencia precede a la esencia. Para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. En esto toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas, como el concepto de la idea, los dioses, la razón, el progreso o la moral, todas ellas externas y anteriores al sujeto y su existencia concreta. Otra característica es, pues, la vida se impone sobre la razón abstracta. El existencialismo se opone al racionalismo y al empirismo, centrados en la valoración de la razón y del conocimiento como principio trascendente, sea que éste se postule como el punto de partida de la existencia o como su orientación vital. El existencialismo se opone a la hegemonía de la razón como fundamento de la reflexión filosófica. Desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional como principio absoluto niega la subjetividad, las pasiones y los instintos tan humanos como la conciencia. Otra característica es la mirada filosófica puesta en el sujeto. El existencialismo propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto y no en categorías supraindividuales. De esta manera, el existencialismo retorna a la consideración del sujeto y su modo de existir frente al universo como experiencia individual e individualiza. Le interesa, por lo tanto, reflexionar sobre el móvil de la existencia y el modo de asimilarla. Así comprende la existencia humana como un fenómeno situado, por lo que pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de sus posibilidades. Esto abarca, según Abognano, el análisis de las situaciones más comunes y fundamentales en el que el hombre llega a encontrarse. La siguiente característica es la libertad sobre la determinación exterior. Si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. La libertad, por lo tanto, debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, que derivaría en una ética sólida, aunque independiente de un imaginario previo. Así las cosas, para el existencialismo la libertad implica la plena conciencia de que las decisiones y acciones personales influyen en el entorno social, lo que nos hace corresponsables del bien y del mal. De ahí la formulación de Jean Paul, según la cual la libertad es la responsabilidad total en soledad absoluta, es decir, el hombre está condenado a ser libre. Una de las siguientes características es la angustia existencial, que es que si el temor no se puede definir como el miedo a un peligro concreto, la angustia es, en cambio, el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el miedo a una existencia sin consuelo, el miedo a proferir daños irreparables, pues no hay causas, justificaciones ni promesas. La angustia existencial es, de algún modo, es lo más semejante al vértigo. Bueno, y para finalizar, el existencialismo tiene por objetivo y disciplina el análisis y la descripción del sentido individual de la vida humana en cuanto existe. Sostiene que la existencia humana solo piensa, actúa, se refiere y relaciona consigo mismo, con su propia trascendencia, con sus contradicciones y sus angustias. Y
Creo que es todo por nuestra parte. Si alguno de mis falto yo. compañeros quiere agregar algo. Bueno, ¿cómo se ve reflejado el existencialismo en la literatura? La literatura fue el medio más importante de la expresión filosófica existencialista. Abordó temas como el sentido de la vida, el absurdo, la naturaleza humana o el problema de la libertad. Son consideradas precursoras obras como Fyodor Dostoyevsky y Franz Kafka, entre otros cuantos. Y ya en sí se considera ambiente existencialista la literatura de Jean-Paul Sartre o Albert Camus, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y en la pintura o en las artes plásticas casi no se vio reflejada esta vanguardia, sino principalmente en la literatura. Y ahora sí, ya sería todo por nuestra parte, profesor. Muy bien, muchas gracias. Chicos, ¿alguien del grupo tiene algún comentario? ¿Alguien del resto del grupo que no sea propiamente del equipo? O más o menos queda entendido qué cosa va a reflejar la literatura en la vanguardia del existencialismo. Sí, maestra. Sí, muy bien. La vanguardia es una de las más complejas porque empieza a relacionarse, como sus compañeros lo dijeron, ya con cuestiones filosóficas, ya más estructuradas hacia corrientes filosóficas que analizan, que reflexionan y que intentan dar respuesta a cada quien a su manera. Por eso hay dos vertientes. Intentan dar respuesta a la existencia del ser humano. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Por qué misión, qué tarea? ¿Cuál es nuestro papel como ser humano aquí? Esas son cuestiones muy profundas que seguramente ustedes ya han revisado en filosofía y que tienen que ver con la existencia y el origen mismo del ser humano, su tarea esencial en esta vida. ¿Qué papel nos toca jugar como seres humanos en la vida? Y eso es muy complejo, no es tan sencillo. De ahí se han derivado y se han generado corrientes y escuelas filosóficas que, de acuerdo a su manera de entender la vida, pues intentan darle una respuesta, ¿no? Entonces, esta corriente se basa precisamente en esos principios del existencialismo que, como su nombre lo indica, plantea una reflexión sobre la existencia misma del ser humano. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y entonces dice que en la época concreta de la vanguardia que se desarrolla a principios del siglo XX, esta dice que concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y que como el resto de las vanguardias tiene como esencia su oposición a los desastres generados por las guerras mundiales, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces dice, yo les decía que estará basada en cuestiones filosóficas porque sus compañeros planteaban que tiene dos alternativas, o sea, dos corrientes o dos caminos por los que intenta dar respuesta. Uno, basada en el reconocimiento de Dios, sosteniendo que Dios es quien finalmente determina esos caminos y la vida misma del ser humano. Y hay otra corriente que dice que no acepta ninguna existencia divina y más bien dice que el hombre ha surgido y se ha generado con absoluta libertad y que entonces el hombre es resultado de las decisiones que va tomando en la vida.
¿no? Hay dos corrientes, hay dos cuestiones muy importantes, muy profundas, y que pues cada quien va tomando la que considere que más se acerca a lo que cada quien piensa. ¿Qué más? El racionalismo, dicen que esta corriente o esta vanguardia literaria surge contra el racionalismo, contra todas las reglas establecidas anteriormente. Otra vez vamos a que quiere destruir todo lo anterior y a exaltar y a darle mayor peso, mayor valor al individualismo. El racionalismo que antes existía lo va a contrarrestar con el subjetivismo. ¿Qué cosa es el subjetivismo? Pues lo que sentimos, lo que piensan los sujetos. Cómo sentimos, cómo pensamos, nos sentimos mal, sentimos que esta sociedad no es buena para nosotros, la hemos descompuesto, nos sentimos angustiados, temerosos, con miedo, porque la sociedad está haciendo cosas verdaderamente abominables, terribles, como las guerras. Y entonces esto va contra el racionalismo anterior, que antes era efectivamente razonamientos que pueden ser comprobados, que están determinados por ciertos comportamientos, por ciertas reglas, por ciertas costumbres, por las tradiciones, y entonces dice el existencialismo, no, necesitamos saber qué cosa piensa y sienten los seres humanos, y entonces por eso dice que le da mayor validez al subjetivismo, que es lo que piensan los sujetos, en contra del racionalismo y las reglas anteriores. ¿Qué más? Pues ya dijimos, sus principales características son la angustia, el temor, de los seres humanos, qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Y pues ya sabemos, o sea, si tiene como base la Segunda Guerra Mundial, pues lo que estaban haciendo o estábamos haciendo como seres humanos era destruir sin sentir, sin pensar, sin reflexionar en que pues lo mal que estamos haciendo con nuestra sociedad. Muy bien. Jean-Paul Charles hace una obra muy importante que se llama La náusea. No es la única, pero es una de las más representativas. Y él dice que el hombre está condenado a ser libre. Y ya dijimos, y miren qué hace con su libertad. Cómo toma en sus manos esa gran responsabilidad que implica ser libre, y desafortunadamente cómo la utiliza para hacer, lejos de hacer las cosas bien, destruye todo lo que está a su alrededor, y asimismo, porque las guerras, pues indudablemente una de las consecuencias mayores que tiene, pues es el alto número de muertos que generan, y por tanto, pues la autodestrucción. Entonces, eso genera la angustia y el miedo que sus compañeros bien mencionaban, y que van a ser los ejes centrales de esta vanguardia tan interesante. Es compleja porque, porque tiene que ver con la esencia y el análisis del individuo mismo, pero al mismo tiempo tiene sentido, porque otra vez regresamos a que ya no se analiza el hombre en masa, de bulto, en grandes cantidades, sino más bien hace alusión y trata de resaltar el individualismo a través de qué pensamos cada uno de nosotros y por qué nos hemos convertido en esa sociedad tan malvada que puede y es capaz de hacer y generar guerras como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues nuevamente una vanguardia más. Ya habíamos visto al principio les subí en el chat, espero que lo hayan visto, y si no me dicen, les subí el contexto histórico de todas las vanguardias que vimos al principio y que no les había yo enviado, pero les mandé allí la presentación por si pueden darle una leída más, y donde vienen las características
que todas comparten. Ya vimos ahorita la individualidad de cada vanguardia, pero al principio habíamos visto lo que las hace comunes, lo que tienen de parecido entre ellas. Y en esencia, ¿qué tienen de parecido? Que son protestas. Son protestas contra las atrocidades generadas principalmente por las dos guerras mundiales, por la deshumanización de nosotros como individuos, y como por la pérdida del rumbo, del camino que el ser humano debiera tener presente, que es siempre buscar su bienestar, ser sociable, ser colaborador, ser humanista con el resto de nuestros semejantes, y que en algunos momentos se va perdiendo, como en esta etapa histórica concreta. Entonces, si vieron, son muy interesantes, cada una tiene su particularidad, cada una se desarrolla en países diferentes. Yo al principio les decía que no es que una corriente termine y empieza otra, una termina y empieza otra, algunas se van combinando en el camino, algunas van tomando cosas de las anteriores, las van perfeccionando o intentan ampliarlas. Pero de todos modos, toda esta literatura, y en concreto las vanguardias, como el resto de la literatura, son resultado de las condiciones históricas de este momento. Principios del siglo XX hasta mediados, y vamos a ver qué sigue después de las vanguardias. Qué otras corrientes se van generando y van conservando cuestiones esenciales de estas vanguardias, que fueron muy importantes porque fueron la protesta, sí fueron un movimiento muy importante contra la situación política, económica, social de ese momento, a su manera. Si ustedes quieren solo en la literatura, aquí los literatos no entran con las armas y participan en las guerras como los soldados, pero sí desde su trinchera, desde los libros, desde las letras, que es su arma, pues ellos también intentan poner su grito de alerta de qué cosa estamos haciendo los seres humanos con nuestra sociedad. Entonces, de ahí la gran importancia de estas vanguardias. Son complejas, son difíciles, por eso no duran muchos años, porque no logran arraigarse mucho en la gente. Muchas personas no las entienden. Y ya vimos, algunas son absurdas. Tenemos incluso la vanguardia del absurdo, que es el dadaísmo, ¿no? Son complejas, son difíciles, pero bueno, es la manera en la que ellos protestan y contribuyen con su granito de arena, cuando menos a decir, no estamos de acuerdo con lo que el ser humano ha hecho, cuando menos hasta esta etapa que les ha tocado vivir. Entonces, pues ahí le dejaríamos con las vanguardias. Espero que algo les haya despertado la inquietud y que si pueden leer un poquito más. La verdad es que en las exposiciones pues es muy poquito y es muy sintético lo que podemos ver, pero si ustedes pudieran leer un poquito más, sobre todo los manifiestos de las vanguardias, donde viene la esencia de cada una de ellas, pues sería muy importante. Por eso viene allí la parte de los principales representantes con algunas de sus obras, por si alguien tiene interés, le despierta pues ganas de poder profundizar un poquito más en ellas, alguna que le haya llamado la atención, puede ser a través de estas obras que mencionaron cada uno de sus compañeros en cada vanguardia. Pues eso sería, chicos, muchas gracias por el asunto de las vanguardias. Si están de acuerdo, aquí se quedaría el asunto de las vanguardias y les propongo que avancemos lo más que podamos en la lectura. Les quiero comentar otra cosa antes. Bueno, primero, para ir en orden, ahorita vamos a verlo, les voy a comentar una cosa de la evaluación, pero con el asunto de las vanguardias, ¿hasta aquí quedamos? Sí, Miss, a mí no me aparece lo que mandó por el chat, dijo. Ah, lo vuelvo a enviar ahorita que concluya la clase, me quedo yo y lo vuelvo a enviar para que lo tengan quienes no lo vieron, ¿sí? Muy gracias. Muy bien, bueno, quedaría eso de las vanguardias. Ya hice una propuesta que les tengo
porcentajes del valor que van a tener los trabajos que tenemos pendientes. Tenemos pendientes por ahí 100 años de soledad. Les mandé un trabajo, pues ya no recuerdo exactamente en qué fecha, pero les mandé por ahí un trabajo con Perla que tenía que ver con, si no me equivoco, con algunas cuestiones de la poesía, y que también quedó pendiente. Están pendientes los resúmenes de los de abajo, y yo me acuerdo, salvo su mejor opinión, o ahí recuérdenme, les había yo dejado leer El túnel. No, Creo profesor. que no. No les dejé leer El No, túnel. maestra, no. Ay, espérenme, entonces ese lo quito. Bueno, ya hice una propuesta de trabajos, la exposición y un examen que debemos hacer, una evaluación. La verdad es que ni quisiera que se asustaran con el asunto de las evaluaciones, porque tiene muchas complicaciones que estemos dando las clases así. De todos modos, sí se debe hacer una evaluación. Esas tres cosas serían esencialmente, pero la verdad es que quisiera yo armar ya todo lo que nos falta, distribuido en clases muy concretas para ver más o menos cuándo terminaríamos. Entonces, les pediría que me den oportunidad en la siguiente clase. Ya les presento todo el proyectito. Si quieren, se los manejo en la pantalla y vemos cómo quedaría. Bueno, de acuerdo con la actualización del calendario. Y la otra cosa es que mañana yo tengo una reunión con profesores a las 10 de la mañana. Entonces, se empalma con nuestra clase y quiero preguntarles que o nos vemos más temprano a las 8 como hoy y como el jueves, o no hacemos mañana clase y nos vemos el jueves. ¿Cuál es mi idea? Que podamos, si nos vemos mañana les presento la propuesta de evaluación. Y si nos vemos el jueves, pues el jueves se las presento. Pero mi idea es que podamos avanzar con la lectura lo más que se pueda, para que ya también terminemos con el libro y pueda yo darle paso también al resto de las exposiciones y de los temas que nos faltan, que ya no son muchos, pero propongo que leamos para ya no perder tiempo hoy. Bueno, no es pérdida de tiempo, pero para avanzar en el libro. Y en la siguiente clase ya les presento toda una propuesta, incluso con fechas para entregar trabajos y con fechas para ver cuándo veríamos las últimas clases de las exposiciones que me tocarían a mí. ¿Cómo ven? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, está bien. Sí, profe. Como usted quiera. Va que va. Entonces ahora el punto es que mañana, de una vez hay que acordar, mañana yo tengo una reunión a las 10. ¿Nos vemos antes o nos vemos el jueves a las 8? A las 8, ¿no? Pues antes. Sí, ¿Nos vemos hasta el A jueves? las 8. No, A a las las 8 8. No, a Ah, las mañana. A las 8, ¿no? mañana. Mañana, Sí. profe. Mañana. De acuerdo. ¿Alguien tiene alguna objeción porque nos veamos mañana a las 8? Yo, profa, Sí, yo adelante. no podría estar. Miriam, ¿verdad? Sí, profa. Ujú. ¿Tú no podrías? No, yo no podría estar. Ajá. ¿Quién más tiene problemas para estar mañana? ¿Solo Miriam? Bueno, Yo también, maestra. propongo algo, Perla. Miriam. Ay, perdón. Ah, Perla, ajá. ¿Alguien más, chicos? Propongo algo, salvo su mejor opinión. Propongo que los que sí puedan nos conectemos y avancemos en la lectura. Y
sus dos compañeras que no pueden, yo no sé cómo lo vea el resto, pues solo sería avanzar por su cuenta en la lectura, si están de acuerdo. Pues sí. Aparte, creo que se graban las clases, ¿no? ¿Mande? Aparte, se graban las clases, ¿no? Sí, las vamos a grabar. ¿Les parece, Miriam y Perla? Sí, maestra. Sale pues. Entonces quedaríamos mañana a las 8 y les propongo que hoy avancemos lo más que podamos con la lectura para que mañana también y el jueves y a ver si podemos concluir. ¿Les parece? Sí, profesor. Muy bien. Y mañana les presento ya el calendario con cómo estarían incluso las fechas de entrega, de qué manera serían, para que ya tuviéramos como concretado aproximadamente cómo concluiríamos y cuándo concluiríamos. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces, si tienen por ahí su lectura, déjenme ver si puedo poner mi disco duro, a ver si lo agarra. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la lectura
Y si gustan ir leyendo de ahí, ¿les parece? Sí. No puedo ver, ¿me dicen ustedes cuando ya la vean? Sí, todavía no. ¿Todavía no? No. Pues me dice que ya está compartiendo, ¿no? No.
¿Me escuchan ahora sí? Sí, profesora. ¿Saben qué? Vamos a avanzar con... No sé qué pasó, incluso me sacó. Entonces vamos a iniciar así porque si no se nos va el tiempo. Que, según yo, nos quedamos en el capítulo 16, ¿no? Sí. 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 Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, leo el 16 y leen los que vienen. Sí. Sí, profe. Muy bien, vamos con el 16. Supongo que todos tienen ahí su material, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está. Muy bien. Dice, a medianoche, Demetrio Macías, bueno, recordarán ustedes que se hizo una fiesta en el pueblo donde estaban para despedirlos y que Camila le había confesado a Luis Cervantes que lo quería, pero él le dijo que no fuera tonta, que Demetrio estaba interesado en ella y que pues a ella le convenía hacerle caso a él. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí. Incluso le dice pues que él va a ser, va a adquirir un nivel, un rango elevado, que va a tener una vida mejor y que él la quiere a ella, o sea, a Demetrio, y que pues a ella le convenía hacerle caso, que era una tonta por no aceptar las proposiciones de Demetrio. Y finalmente se van y Camila, no sé si se acuerden, sale y se pone a llorar y le hace burla a María Antonia, creo que se llama, una señora que era de dudosa reputación y que le dice, ay, Camila, deja de llorar, ¿cómo crees que lloras? Y se burla de ella. Y la mamá de Camila le dice que pues, le han hecho ojo a su hija y dicen que baja un cuero de esos con los que su esposo utiliza para la yunta, para, pues, no me acuerdo la palabra, a lo mejor ahí tienen más precisión ustedes, pero entiendo que con esa le da a los toros para que, para moverla, para guiarla, y dice que la baja y que con esa le propina una friega a Camila, porque según la señora, con eso se le va a salir todo el mal que tiene. ¿Sí recuerdan todo eso? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces Sí. continuamos. Ya se fueron. Va muy contento Demetrio. Dice que se siente otra vez alegre, contento, fresco, porque vuelve a salir, va en su caballo y va muy, muy contento de que van camino a encontrarse con Pánfilo Natera en Zacatecas. De por sí ellos ya están allí en Zacatecas, ya están cerca. Ah, no, perdón, todavía no, pero van rumbo a Zacatecas para encontrarse con el general Pánfilo Natera en aras de unirse al movimiento revolucionario. De por sí ya estaban, pero van a unirse con él o a las tropas de él. Muy bien, seguimos entonces, capítulo 16. A medianoche Demetrio Macías dio la orden de marcha. El pueblo distaba una o 2 leguas y había que dar un albazo a los federales. El cielo estaba nublado, brillaban una que otra estrella y de vez en vez, en el parpadeo rojizo de un relámpago, se iluminaba vivamente la lejanía. Luis Cervantes preguntó a Demetrio si no sería conveniente para el mejor éxito del ataque tomar un guía o cuando menos procurarse los datos topográficos del pueblo y la situación precisa del cuartel. No curro, respondió Demetrio sonriendo y con un gesto desdeñoso. Nosotros caeremos cuando ellos menos se lo esperen y ya. Así lo hemos hecho muchas veces. ¿Ha visto cómo sacan la cabeza las ardillas por la boca del tucero cuando uno se los llena de agua? Pues igual de aturdidos van a salir estos mochitos infelices luego que oigan los primeros disparos. No salen más que a servirnos de blanco. ¿Y si el viejo que ayer nos informó nos hubiera mentido? Si en vez de 20 hombres resultaran 50, si fuese un espía apostado por los federales, este curro ya tuvo miedo, dijo Anastasio Montañés.
Como que no es igual poner cataplasmas y lavativas a manejar un fusil, observó Pancracio. Repuso el meco. Es ya mucha plática. Pa' una docena de ratas aturdidas. No va a ser hora cuando nuestras madres sepan si parieron hombres o qué, agregó el manteca. Cuando llegaron a orillas del pueblito, Venancio se adelantó y llamó a la puerta de una choza. ¿Dónde está el cuartel?, interrogó al hombre que salió, descalzo y con una garra de jorongo abrigando su pecho desnudo. El cuartel está abajito de la plaza, amo, contestó. Mas como nadie sabía dónde era abajito de la plaza, Venancio lo obligó a que caminara a la cabeza de la columna y les enseñara el camino. Temblando de espanto, el pobre diablo exclamó que era una barbaridad lo que hacían con él. Soy un pobre jornalero, señor. Tengo mujer y muchos hijos chiquitos. ¿Y los que yo tengo serán perros?, repuso Demetrio. Luego ordenó: mucho silencio, y uno a uno por la tierra suelta media calle. Dominando el caserío, se alzaba la ancha cúpula cuadrangular de la iglesia. Miren, señores, al frente de la iglesia está la plaza. Camina nomás otro tantito para abajo y allí mero queda el cuartel. Luego se arrodilló, pidiendo que ya le dejaran regresar, pero Pancracio, sin responderle, le dio un culatazo sobre el pecho y lo hizo seguir adelante. ¿Cuántos soldados están aquí?, inquirió Luis Cervantes. Amo, no quiero mentirle a su merced, pero la verdad, la mera verdad, que son un titipuchal. Luis Cervantes se volvió hacia Demetrio, que fingía no haber escuchado. De pronto desembocaron en una plazoleta. Una estruendosa descarga de fusilería los ensordeció. Estremeciéndose, el caballo zaino de Demetrio vaciló sobre las piernas, dobló las rodillas y cayó pataleando. El tecolote lanzó un grito agudo y rodó del caballo, que fue a parar a media plaza desbocado. Una nueva descarga, y el hombre guía abrió los brazos y cayó de espaldas sin exhalar una queja. Anastasio Montañés levantó rápidamente a Demetrio y se lo puso en ancas. Los demás habían retrocedido ya y se amparaban en las paredes de las casas. Señores, señores, habló un hombre del pueblo, sacando la cabeza de un zaguán grande. Lléguenles por la espalda de la capilla. Allí están todos. Devuélvanse por esta misma calle, tuerzan sobre su mano zurda, luego darán con un callejoncito y sigan otra vez adelante a caer en la mera espalda de la capilla. En ese momento comenzaron a recibir una nutrida lluvia de tiros de pistola. Venían de las azoteas cercanas. Dijo el hombre, esas no son arañas que pican, son los curros. Métanse aquí mientras se van. Esos le tienen miedo hasta su sombra. ¿Qué tanto son los mochos?, preguntó Demetrio. No estaban aquí más que 12, pero anoche traían mucho miedo y por telégrafo llamaron a los de delantito. ¿Quién sabe los que serán? Pero no le hace que sean muchos. Los más han de ser de leva, y todo es que uno no haga por voltearse y dejen a los jefes solos. A mi hermano le tocó la leva, condenada, y aquí lo traen. Yo me voy con ustedes. Le hago una señal y verán cómo todos se vienen de este lado, y acabamos nomás con los puros oficiales. Si el señor quisiera darme una armita... Rifle no queda, hermano, pero esto de algo te ha de servir, dijo Anastasio Montañés, teniéndole al hombre 2 granadas de mano. El jefe de los federales era un joven de pelo rubio y bigotes retorcidos, muy presuntuoso. Mientras no supo cierto el número de los asaltantes, se había mantenido callado y prudente en extremo. Pero ahora que los acababan de rechazar con tal éxito que no les habían dado tiempo para contestar un tiro siquiera, hacía gala de valor y temeridad inauditos. Cuando todos los soldados apenas se atrevían a asomar sus cabezas detrás de los pretiles del pórtico, él, a la pálida claridad del amanecer, destacaba airosamente su esbelta silueta y su capa dragona que el aire hinchaba de vez en vez. ¡Ah! Me acuerdo del cuartelazo. Como su vida militar se reducía a la aventura en que se vio envuelto como alumno de la escuela de aspirantes, al verificarse la traición del presidente Madero, siempre que un motivo propicio se presentaba, traía a colación la hazaña de la ciudadela. Teniente Campos, ordenó enfático, baje usted con 10 hombres a chicotearme esos bandidos que se esconden. Canallas, solo son bravos para comer vacas y robar gallinas. En la puertecilla del caracol apareció un paisano.
Llevaba el aviso de que los asaltantes estaban en un corral, donde era facilísimo cogerlos inmediatamente. Eso informaban los vecinos prominentes del pueblo, apostados en las azoteas y listos para no dejar escapar al enemigo. Yo mismo voy a acabar con ellos, dijo con impetuosidad el oficial, pero pronto cambió de opinión. De la puerta misma del caracol retrocedió. Es posible que esperen refuerzos y no será prudente que yo desampare mi puesto. Teniente Campos, va usted y me los coge vivos a todos, para fusilarlos hoy mismo al mediodía, a la hora que la gente esté saliendo de la misa mayor. Ya verán los bandidos qué ejemplares les sé poner. Pero si no es posible, Teniente Campos, acabe con todos. No me deje uno solo vivo. ¿Me ha entendido? Y satisfecho, comenzó a dar vueltas, meditando la redacción del parte oficial que rendiría. O sea, ya se estaba imaginando lo que iba a decir el general. Señor Ministro de la Guerra, General don Aureliano Blanquet, México. Honróme, mi general, en poner en el superior conocimiento de usted que en la madrugada del día una partida de 500 hombres al mando del cabecilla H osó atacar esta plaza. Con la violencia que el caso demandaba, me fortifiqué en las alturas de la población. El ataque comenzó al amanecer, durando más de 2 horas un nutrido fuego. No obstante la superioridad numérica del enemigo, logré castigarlo severamente, infligiéndole completa derrota. El número de muertos fue el de 20 y mayor el de heridos, a juzgar por las huellas de sangre que dejaron en su precipitada fuga. En nuestras filas tuvimos la fortuna de no contar una sola baja. Me honro en felicitar a usted, señor ministro, por el triunfo de las armas del gobierno. ¡Viva el señor general don Victoriano Huerta! ¡Viva México! Y luego siguió pensando, mi ascenso seguro a mayor. Y se apretó las manos con regocijo en el mismo momento en que un estallido lo dejó con los oídos zumbando. ¿Alguien que quiera continuar la lectura? Bueno, en este capítulo creo que no hay mucho que decir. ¿Sí la entendieron? ¿Le entendieron algo? Sí, sí, Muy bien. Sí, maestra. Muy bien. Demetrio van hacia, tienen que atravesar más bien por su paso este poblado, y en el camino, en el capítulo anterior se habían encontrado un señor, no sé si recuerden, que les dijo que había como 12 generales, no generales, federales en ese poblado, y entonces Demetrio dice que entren porque son poquitos, pueden acabar con ellos y seguir su camino rumbo a Zacatecas. Pero cuando ya se empiezan a enfrentar, descubren que el señor que se encontraron les mintió porque había muchos más. Aunque luego se ve que no le mintió porque al parecer sí habían poquitos, pero mandaron a llamar refuerzos. Y entonces en lo que la gente de Demetrio llegó, pues ya había muchísimos más federales allí. Dice allí que gente de la leva. ¿Qué es la leva? ¿Alguien sabe qué es la leva? No. La gente de la leva es gente del pueblo. Ya ven que antes acostumbraban a llegar a ciertos poblados y llevarse a los hijos y a los señores de esa población en aras de que lucharan por su patria, los reclutaban. ¿Sí han visto películas de eso? Creo que sí. Sí. Creo que sí. O sea, se los llevan, aunque no sean ellos militares, son civiles como nosotros, pero se supone que en momentos de crisis, en momentos de alguna guerra civil, el ejército llega y todos los hombres, varones, tienen que, es como algo moral, como una responsabilidad o una obligación moral, que cuando haya momentos de crisis, todos
todos debemos contribuir a salvaguardar a la patria o a defender a la patria. Y entonces en algunos poblados llegaban los federales y reclutaban a todos los hombres y niños de determinada edad para que pelearan junto con ellos contra los revolucionarios. Entonces, eso sucedía, o sea, los federales traían a mucha gente que era civil y que luchaba contra los revolucionarios sin quererlo hacer, más bien porque los obligaban. Y esa es la gente de la leva. Entonces dice que había 12 federales, pero luego ya hubo un montón de gente, pero que era gente del pueblo, pues que estaba obligada a estar allí. Y que si alguien iba con los revolucionarios y conociera a alguien del pueblo, era altamente probable que esos del pueblo se pasaran del lado de los revolucionarios. Y por eso este muchacho les propone ir con ellos, porque dice que él tiene su hermano y que si lo ve allí con los revolucionarios, el hermano hace que el resto del pueblo se pase con ellos. No sé si eso más o menos lo entendieron. Y entonces, pues ya se enfrentan y efectivamente, pues no eran 12, eran muchísimos más, pero a pesar de todo, sale triunfante el batallón de Demetrio Macías, ¿no? Ya vienen ahí las características específicas, pero en esencia me parece que es lo que sucede. Seguimos. ¿Alguien más que quiera leer, por favor, para que avancemos? ¿No? Pues si quiere yo, profesora. Yo. Muy bien. Adelante, adelante. 17 lo leímos, ¿verdad? Leímos el... Okay. Leímos 16, sigue el 17. ¿Eres Priscila? Okay. Sí. Muy bien, para registrarte. Okay. Sí, adelante. De modo es que si por este corral hubiéramos atravesado, ¿saldríamos derecho al callejón? Preguntó Demetrio. Sí, solo que del corral sigue una casa, luego otro corral y una tienda más adelante, respondió el paisano. Demetrio, pensativo, se rascó la cabeza, pero su decisión fue pronta. ¿Puedes conseguir un barretón, una pica, algo así como para agujerar la pared? Sí, hay de todo, ¿pero qué? ¿En dónde están? Cabal que al estar los avíos, pero todas esas casas son del patrón. Y Demetrio, sin acabar de escucharlo, se encaminó hacia el cuarto señalado como depósito de la herramienta. Todo fue obra de breves minutos. Luego que estuvieron en el callejón, uno tras otro, animados a las paredes, corriendo hasta ponerse detrás del templo, había que saltar primero una tapía. Enseguida el muro posterior de la capilla. Obra de Dios, pensó Demetrio, y fue el primero que la escaló. Cual mono siguieron tras él los otros, luego, llegando arriba con las manos estriadas de tierra y de sangre. El resto fue más fácil. Escalones ahuecados de la marmotería les permitieron salvar con ligereza el muro de la capilla. Luego la cúpula misma los ocultaba de la vista de los soldados. «Párense tantito», dijo el paisano. «Voy a ver dónde anda mi hermano. Yo les hago la señal. Después, sobre las clases, ¿eh?» Solo que no había en aquel momento quien reparara ya en él. Demetrio contempló en un instante el negrear de los capotes a lo largo del pretil, en todo el frente y por los lados de las torres apretadas de la gente, tras la baranda de hierro. Se sonrió con satisfacción y volviendo la cara a los suyos exclamó: «Oral». 20 bombas estallaron a un tiempo en medio de los federales, que llenos de espanto, se irguieron con los ojos desmesuradamente abiertos. Más antes de que pudieran darse cuenta cabal del trance, otras 20 bombas reventaron con fragor, dejando un reguero de muertos y heridos. Todavía no veo a mi hermano», imploraba angustiado el paisano. En vano un viejo sargento increpaba a los soldados y los injuría con la esperanza de una reorganización salvadora.
Aquello no es más que una correría de ratas dentro de la trampa. Unos van a tomar la puertecilla de la escalera y allí caen acribillados a tiros por Demetrio. Otros se echan a los pies de aquella veintena de espectros de cabeza y pechos oscuros como de hierro, de largos calzones blancos desgarrados que les bajan hasta los guaraches. El campanario, algunos luchan por salir de entre los muertos que caían sobre ellos. «Mi jefe», exclama Luis Cervantes alarmadísimo. Se acabaron las bombas y los rifles están en el corral. ¡Qué barbaridad! Demetrio sonríe sacando un puñal de hoja larga reluciente. Instantáneamente brillan los aceros en las manos de sus 20 soldados, unos largos y puntiagudos, otros anchos como la palma de la mano y muchos pesados como marrazos. «El espía», exclama en son de triunfo Luis Cervantes. «¿No se los dije?» «No se lo dije». «No me mates, padrecito», implora el viejo sargento a los pies de Demetrio, que tiene su mano armada en alto. El viejo levanta su cara indígena, llena de arrugas y sin una cana. Demetrio reconoce al que la víspera los engañó. Es un gesto de pavor. Luis Cervantes vuelve bruscamente el rostro. La lámina de acero tropieza con las costillas, que hacen crack, crack, y el viejo cae de espaldas con los brazos abiertos y los ojos espantados. «A mi hermano no lo maten, es mi hermano», grita como loco de terror el paisano que ve a Pancracio arrojarse sobre un federal. Es tarde. Pancracio de un tajo le ha rebanado el cuello, y como de una fuente borbotan 2 chorros de escarlata. «Mueran los Juanes, mueran los Mochos», se distinguen en la carnicería Pancracio y el Manteca. Rematando a los heridos, Montañés deja caer su mano, rendido ya. En su semblante persiste su mirada dulzona. En su impasible rostro brillan la ingenuidad del niño y la amoralidad del chacal. «Acá queda un vivo», grita la codorniz. Pancracio corre hacia él. Es el capitancito rubio de bigote borbollón, blanco como la cera, que arrimado a un rincón cerca de la entrada al caracol, se ha detenido por falta de fuerza para descender. Pancracio lo lleva a empellones al pretil, un rodillazo en las caderas y algo como un saco de piedra que cae de 20 metros de altura sobre el atrio de la iglesia. «¡Qué bruto eres!», exclama la codorniz. Si la malicio, no te digo nada. Tan buenos zapatos que le iba yo a avanzar». Los hombres, inclinados ahora, se dedican a desnudar a los que traen mejores ropas, y con los despojos se visten y bromean y ríen muy divertidos. Demetrio, echando a un lado los largos mechones que le han caído sobre la frente, cubriéndole los ojos empapados de sudor, dice: «Ahora a los curros». Muy bien. Entonces ahí matan al que los engañó antes de entrar al pueblo y matan, aunque ahí porque no alcanzó a decir a tiempo el hermano que llevaban ellos de guía, no alcanzó a reconocer a su hermano antes de que, ya en la trifulca, ya en la pelea, al que mata no sé si Pancracio o la codorniz, lo mata y no lo alcanza a rescatar. Y recuerdan ustedes que en el capítulo anterior el general, el que está a cargo de ese cuartel, pues ya estaba pensando ya ven cómo inventaba, iba a decirle a sus superiores que habían llegado 500 hombres y que los habían atacado, pero que él de todos modos había salido airoso y que eso le iba a valer que le dieran un ascenso en términos militares. Creo que a coronel, y que ya estaba él preparando su carta, ¿no? Pero llegaron los revolucionarios y los vencen.
Entonces ya no pudo hacer lo que estaba diciendo en la carta. Ya sé que tenemos el tiempo muy limitado. Les propongo leer el otro rapidísimo. Lo leo yo para que avancemos y ya empezamos mañana con el 19, ¿sí? Sí, profesora. Profesora, Sí, mande. ¿le puedo ayudar a leer? Adelante. March. Adelante, adelante. Disculpe, es que sí, silencié el micrófono. No te preocupes, adelante. Yo lo perdí. Era el 18, ¿verdad? Sí. Ajá. Demetrio llegó con 100 hombres a Fresnillo el mismo día que Pánfilo Natera iniciaba el avance de sus fuerzas sobre la plaza de Zacatecas. El jefe zacatecano la acogió cordialmente. Ya sé quién es usted y qué gente trae. Ya tengo noticia de la cuereada que han dado a los federales desde Tepic hasta Durango. Natera estrechó efusivamente la mano de Macías, en tanto que Luis Cervantes peroraba. Con nombres como mi general Natera y mi coronel Macías, nuestra patria se verá llena de gloria. Demetrio entendió la intención de aquellas palabras cuando oyó repetidas veces a Natera llamarle mi coronel. Hubo vino y cervezas. Demetrio chocó muchas veces su vaso con el de Natera. Luis Cervantes brindó por el triunfo de nuestra causa, que es el triunfo sublime de la justicia, porque pronto veamos realizados los ideales de redención de nuestro pueblo sufrido y noble, y sean ahora los mismos hombres que han regado con su propia sangre la tierra los que cosechen los frutos que legítimamente les pertenecen. Natera volvió un instante su cara andusta hacia el parlachín y dándole luego la espalda se puso a platicar con Demetrio. Poco a poco uno de los oficiales de Natera se había acercado fijándose con insistencia a Luis Cervantes. Era joven, de semblante abierto y cordial. Luis Cervantes, el señor Solís, desde que entraron ustedes creí conocerlo. Y vamos, ahora lo veo y aún me parece mentira. Y no lo es. De modo que pero vamos a tomar una copa. Venga usted, va, prosiguió Solís ofreciendo asiento a Luis Cervantes. Pues ¿desde cuándo se ha vuelto usted revolucionario? 2 meses corridos. Con razón habla todavía con ese entusiasmo y esta fe con que todos venimos aquí al principio. ¿Usted los ha perdido ya? Mire, compañero, no le extrañen confidencias de buenas a primeras, de tanta gana de hablar con gente de sentido común por acá, que cuando uno suele encontrarla se le quiere con esa misma ansiedad con que se quiere un jarro de agua fría después de caminar con la boca seca horas y más horas bajo los rayos del sol. Pero francamente necesito ante todo que usted me explique. No comprendo cómo el corresponsal de El País en tiempo de Madero, el que escribía furibundos artículos en el Regional, el que usaba con tanta prodigalidad del epíteto de bandidos para nosotros, milite en nuestras propias filas ahora. La verdad de la verdad me ha convencido, repuso enfático Cervantes. ¿Convencido? Solís dejó escapar un suspiro lleno de vasos y bebieron. ¿Se ha cansado, pues, de la revolución? Preguntó Luis Cervantes esquivo. Cansado. Tengo 25 años y usted lo ve, me sobra salud. Desilusionado, puede ser, debe tener sus razones. Yo pensé una florida pradera al remate de un camino y me encontré un pantano.
amigo mío, hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel, y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma y todo lo amarga, todo lo envenena. Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegrías, nada. Luego no le queda más o se convierte usted en un bandido igual a ellos o desaparece de la escena escondiéndose tras las murallas de un egoísmo impenetrable y feroz. A Luis Cervantes le torturaba la conversación, era para él un sacrificio oír frases tan fuera de lugar y tiempo, para eximirse, pues, de tomar parte activa de ella. Invitó a Solís a que menudamente refiriera los hechos que la habían conducido a tal estado de desencanto. Hechos, insignificancias, naderías, gestos inadvertidos para los más, la vida instantánea de una línea que se contrae, de unos ojos que brillan, de unos labios que se pliegan, el significado fugaz de una frase que se pierde, pero hechos, gestos y expresiones que agrupados en su lógica y natural expresión constituyen e integran una mueca pavorosa y grotesca a la vez de una raza, de una raza irredental. Apuró de un nuevo vaso de vino, hizo una larga pausa y prosiguió. Me preguntará que por qué sigo entonces en la revolución. La revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Interrumpió a Solís la presencia de Demetrio Macías, que se acercó. Nos vamos, curro. Alberto Solís, con fácil palabra y acento de sinceridad profunda, lo felicitó efusivamente por sus hechos de armas, por sus aventuras que lo habían hecho famoso, siendo conocidas hasta por los mismos hombres de la poderosa División del Norte. Y Demetrio, encantado, oía el relato de sus hazañas compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no las conociera. Por lo demás, aquellos también sonaba a sus oídos, que acabó por contarlas más tarde en el mismo tono y aún por creer que así habiese realizado. «Qué hombre tan simpático es el general Natera», observó Luis Cervantes cuando regresaba al mesón. En cambio, el capitancillo Solís, qué latal. Demetrio Macías, sin escucharlo, muy contento, le oprimió un brazo y le dijo en voz baja: «Ya soy coronel de veras, curro, y usted, mi secretario». Los hombres de Macías también hicieron muchas amistades nuevas esa noche y por el gusto de habernos conocido, se bebió harto mezcal y aguardiente. Como no todo el mundo congenia y a veces el alcohol es mal consejero, naturalmente hubo sus diferencias, pero todo se arregló en buena forma y fuera de la cantina, de la fonda o del lupanar, sin molestar a los amigos. A la mañana siguiente amanecieron algunos muertos, una vieja prostituta con un balazo en el ombligo y 2 reclutas del coronel Macías con el cráneo agujerado. Anastasio Montañés le dio cuenta a su jefe y este, alzando los hombros, dijo: «¿Por qué pues que los entierren». Muy bien. Ahí le vamos a dejar, chicos. Continuamos mañana y a ver si entre mañana y el jueves podemos concluir ya el texto. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Buen provechito. Gracias, Miss, igual. Gracias. Profesora, gracias. Gracias, maestra. Adiós. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Les voy a subir lo de la presentación que algunos no pudieron ver. Y ya si en el transcurso del día no la ven, cualquier cosa me pueden mandar mensaje o a través de Perla, como gusten. Pero yo la mando ahorita, la voy a volver a subir. Sí, gracias, profesora.
Cuídense mucho. Maestra, Estén muy gracias. bien. Bye. Gracias, hasta luego. Adiós.